Vamos a hablar del tema de las maldiciones, rompiendo maldiciones. Así que prepárese para recibir palabra del Señor, prepárese para recibir revelación del Señor, prepárese para encontrar en la Escritura respuesta a muchos problemas que a veces suceden y que no sabemos por qué suceden. Hoy vas a comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista diferente. Vamos a buscar en la Escritura el texto que va a ser el texto base de todo lo que voy a estar enseñando en estos días. Se encuentra en Proverbios, capítulo 26, el verso 2. Así que si usted tiene su Biblia ahí en su casa, ábrala ahora en Proverbios, capítulo 26, el verso 2. ¿Quieres leer, Yahshua, por favor? Sí, y dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Fíjate que hay varias cosas interesantes en ese pasaje. En primer lugar, se da por sentada la existencia de las maldiciones. Correcto. Así la maldición. Se da por sentado. Se da por sentado. Es un hecho real que nosotros vamos a confrontar en la vida. La existencia de maldiciones. Esa es la primera cosa que enseña el texto. La segunda cosa que enseña el texto es la manera en que operan las maldiciones. Es decir, una maldición de Yahshua no viene sin una causa. ¿Cómo dice el texto? Sí, dice, nunca vendrá sin causa. Hay algo que provoca que se active una maldición. En otras palabras, las maldiciones no operan automáticamente. Hay algo que la despierta, algo que la introduce. Que la introduce, sí. Se tiene que dar ciertas circunstancias. Y cuando esas circunstancias se dan, las maldiciones pueden entrar a operar. Hay una comparación que se hace ahí con las aves. Sí, correcto. ¿Verdad? Ahora, tú has visto, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, hay ciertas épocas del año en que un tipo de ave migra, se mueve de un lugar a otro. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, correcto. Por ejemplo, en el otoño, en los Estados Unidos, huyendo del invierno, en la parte más tropical del continente americano, comienzan a migrar aves. Las aves, sí. ¿Qué es lo que provoca que eso ocurra? Es algo. Y si esas aves no vienen, no se mueven de un lugar a otro porque dice, vamos a irnos a otro lado a ver cómo está la comida allá. ¿No? Algo lo provoca. Hay algo que lo provoca. Pero es interesante notar que cuando esas aves se mueven, pueden traer bacterias con ellas. Sí, exacto. Pueden traer microbios con ellas. Enfermedades. Que traen enfermedades. De ahí el peligro que tiene también ese movimiento de aves. Entonces, fíjate cómo las maldiciones se comparan con algo que se mueve de un lugar a otro. Por una causa. Por una causa, pero que tiene un potencial de hacer daño. De contaminar. Es decir, a simple vista, usted no ve las causas por las cuales una ave o una golondrina se mueve de un lugar a otro. Pero hay causas detrás que cuando tú las analizas con detalle, comienzas a descubrirlas. De eso es que trata el texto y de eso que trata el tema que estamos considerando. Basado en todo esto, podemos comenzar a detectar qué cosa es maldición. Porque antes de entender un problema, tenemos que tratar de identificarlo apropiadamente, para no confundirlo con otra cosa. Correcto. Cuando hablamos de maldición, ¿de qué estamos hablando? Fíjate en la palabra maldecir. Exacto, decir algo malo. Decir algo malo. Maldecir. Es decir, cada vez que tú hablas mal de algo, lo estás maldiciendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, correcto. Quiero decir, cada vez que tú hablas mal de tu hermano, lo estás maldiciendo. Desde el momento, fíjate ya, desde el momento que tú comienzas a hablar mal de una persona, de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu hermana, de tus hijos, de tus vecinos, de tus amigos,
tú estás maldiciéndolo. Y cuando, Rabí, a ver si entiendo bien, si cuando tú dices hablar mal, estamos hablando de simplemente el hecho de confesar algo que no es verdadero sobre esa persona. Decir algo malo que afecta el testimonio y el honor de esa persona, consecuentemente, decir algo malo mintiendo contra esa persona, levantando una calumnia contra esa persona. Eso es maldecir, en el sentido plano, simple del texto. Por supuesto, cuando tú comienzas a juntar todas estas cosas, puedes llegar a un punto donde podemos dar una definición de lo que es maldecir o maldición. Okay. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos decir, a manera de definición, podríamos definir maldición como la operación de cierta fuerza o de cierto poder espiritual que tiene la capacidad de dañar, de afectar negativamente a una persona, a un matrimonio, a una familia, a una raza, a una nación, a una ciudad, a una institución. Qué tremendo. De tal manera que esa persona, ese matrimonio, esa familia, esa institución nunca pueda alcanzar el propósito para el cual fue creada. Increíble. Entonces los resultados de una maldición operando en la vida de una persona puede afectar su matrimonio, el resultado su familia, su comunidad, su nación, pues simplemente la maldición operando en la vida de una persona. En la vida de una persona, porque tiene el efecto dominó. Es decir, el momento que una persona que está bajo una maldición entra en contacto con otra, el poder de esa maldición que está operando en esa persona afecta a otras personas. ¿Quieres leer el texto otra vez? Proverbios 26, verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí está. Sí, la maldición no está delante de ti, está detrás. Sí, correcto. Sí, la maldición alcanza a una persona. Que vendrá. Vendrá. Exacto. Es algo que desciende, pácata, y toma a una persona y comienza a operar, y ahí hay efectos de la maldición en varios niveles ya. Una maldición puede afectar a nivel físico a una persona, puede afectar a nivel emocional a una persona, a nivel mental, a nivel económico, social. Eso es una cosa muy terrible. Wow. Sí, el momento que una persona está bajo los efectos de una maldición, todas las áreas importantes de su vida comienzan a sentir el impacto de una fuerza invisible que no le permite a esa persona llegar donde debe llegar. Es alguien, cada vez, una persona bajo una maldición, una persona, una familia, una ciudad, una institución bajo una maldición, cuando ya aparentemente se está alcanzando una meta, siempre sucede algo que lo tira abajo. Porque hay una característica, mis queridos televidentes, de las maldiciones, y es que operan fuera del tiempo. Es decir, una maldición puede estar afectando hoy esta generación, y cuando esta generación pasa, la siguiente puede continuar bajo los efectos de esa maldición que comenzó en un punto dado hasta que suceda algo que revoque esa maldición. Y que la pare allí. Y que la pare. Entonces eso es sumamente importante. ¿Por qué? Piensa en esto. Muchas veces los médicos, cuando están consultando a sus pacientes, le dice: ¿alguien de tu familia se ha suicidado? Sí, cuando están haciendo el historial, ¿verdad? El médico le pregunta: correcto. ¿hay alguien de tu familia que se ha suicidado? ¿Hay alguien de tu familia que murió de cáncer? Exacto. ¿Hay alguien de tu familia que es diabético? Diabético. ¿Hay alguien en tu familia? ¿Hay alguien en tu familia? Correcto. Siempre mirando, el médico mirando atrás. ¿Por qué? Porque hay ciertas predisposiciones, incluso de carácter genético, que están operando en familias. Bueno, esto es muy serio.
De ahí la importancia de que tú atiendas muy bien estos estudios que vamos a estar ofreciéndote en estos días, entendiendo primeramente que la Biblia acepta el hecho de la realidad, de la existencia de las maldiciones. La Biblia define, nos sugiere qué cosa es una maldición y nos enseña que hay causas que la provocan. Por supuesto, el hecho de que haya causas que la provocan significa que puede haber causas que la desactiven. Y eso es una gran noticia para todos nosotros. Y eso es lo que queremos. En primer lugar, que entendamos el terreno que estamos pisando. Y en segundo lugar, que aprendamos cómo revocar una maldición en el evento de que esté operando, o cómo evitar ser alcanzados por maldiciones, que es lo mejor. Que es lo mejor. De eso se trata. Pero antes de continuar este tema,